Estoicismo para curar la ansiedad. 3 pasos para recuperar el control de tu mente. Imagina que cada pensamiento que pasa por tu mente es como una nube. Algunas son oscuras. Otras son veloces. Pero tú no eres la nube. Eres el cielo que la contiene. Epicteto no hablaba desde la comodidad de un trono. Era esclavo. Padeció dolor, humillación, pobreza. Y aún así, encontró libertad dentro de sí mismo. Él entendió una verdad simple pero poderosa. No puedes controlar lo externo. Pero sí puedes gobernarte a ti mismo. ¿Tienes miedo del futuro? Entonces enfócate en el presente. ¿Te abruma la incertidumbre? Entonces actúa con virtud, aquí y ahora. Epicteto lo resumió así. Lo que está en tu poder, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Lo que no lo está, todo lo demás. Así que la próxima vez que la ansiedad te invada, recuerda esto. No luches contra la tormenta. Sujeta el timón de tu mente. Y como haría un verdadero estoico, navega con calma, incluso en medio del caos. Paso 1. Controla tu reacción, no el mundo. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no, Epicteto. La ansiedad nace en el intento de poseer lo que nunca fue tuyo. El mañana, la opinión de los demás, el curso de los acontecimientos. Cuanto más intentas controlar el mundo, más te frustras. Y cuanto más te frustras, más te alejas de tu centro. Pero Epicteto nos ofreció una brújula simple. Divide la realidad en 2. Lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus elecciones, tu actitud. Lo que no puedes, las decisiones de otros, el clima, la muerte, la historia. Cuando entiendes esto, la vida cambia. Dejas de pelear con el viento y comienzas a ajustar tus velas. Ejercicio estoico, la dicotomía del control. La próxima vez que sientas ansiedad, haz lo siguiente. Respira profundo. Inhala lentamente, exhala aún más lento. Esto no es solo relajación, es un acto de gobierno interno. Observa tus pensamientos como si fueran ajenos. No te identifiques con ellos. No eres tu mente. Eres el observador silencioso detrás de ella. Hazte esta pregunta clave. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo con dignidad. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Este es el secreto de los estoicos. No cambiaron el mundo. Cambiaron su relación con él. Cuando dejas de luchar por controlar lo externo, empiezas a experimentar libertad interior. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más sabio. Paso 2. Acepta el destino, no luches contra él. No busques que las cosas sucedan como deseas. Acepta que sucedan como suceden. Epicteto. La ansiedad, muchas veces, no proviene del dolor, sino del conflicto interno entre lo que es y lo que esperabas que fuera. No es la realidad la que te hiere. Es la fricción entre lo real y tu resistencia. Esto no debería estar pasando, dice tu mente. Pero, está pasando. Y cuanto más luchas contra eso que ya es, más te rompes por dentro. ¿Y si dejaras de resistirte? Aceptar no es resignarse. No es agachar la cabeza y rendirse. Es algo más profundo. Es mirar la vida de frente, sin adornos y sin odio. Es decir, esto es lo que hay. No lo elegí, pero puedo elegir cómo vivirlo. Eso es fortaleza. Eso es sabiduría. El pasado ya está escrito. No puedes retroceder el tiempo. No puedes borrar lo que dolió. Pero sí puedes decidir qué significado le das hoy. ¿Fue una herida? ¿O fue una lección? El futuro aún no existe. Preocuparte no lo controla. Anticipar lo peor no lo evita. Solo te roba el único tesoro real que tienes, el presente. Solo este instante es tuyo. Aquí respiras. Aquí eliges. Aquí puedes actuar. Ejercicio estoico,
coopera con el destino. Cuando la vida te sacuda con algo inesperado, haz una pausa. No entres en pánico. No reacciones de inmediato. Respira. Suavemente. Lentamente. Deja que la emoción baje. Nombra lo que está ocurriendo. Esto es dolor. Esto es pérdida. Esto no estaba en mis planes. Nombrar con serenidad es un acto de poder. Recuerda esta idea central. El destino no es tu enemigo. Es simplemente el flujo de la vida. Tú decides si flotas con él o te ahogas resistiéndolo. Los estoicos no pedían una vida fácil. Pedían una mente clara, una voluntad firme y una aceptación profunda de que el universo no gira según nuestros deseos. Y cuando dejas de exigir que el mundo sea distinto, algo milagroso ocurre. Empiezas a estar en paz con la vida tal como es. No porque sea perfecta, sino porque tú te has vuelto más sabio. Paso 3. Actúa con virtud, aunque tengas miedo. No evites el sufrimiento. Usa el sufrimiento para crecer. Marco Aurelio. Hay un momento en el que el corazón late más rápido. La garganta se cierra y la mente susurra 1000 formas de escapar. Ese momento es la antesala de la virtud. El miedo es parte del camino. La ansiedad no es señal de debilidad. Es señal de que estás al borde de algo que importa. Los estoicos no te prometen que no habrá miedo. Te prometen que puedes ser más grande que él. Virtud. Tu armadura interna. La virtud es acción. Es la coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Es lo que eliges cuando nadie te está mirando. Y es justo en el temblor. En la noche oscura del alma. Donde se revela quién eres de verdad. Tienes miedo, pero dices la verdad. Dudas, pero sigues adelante. Sufres, pero no renuncias a tu integridad. Ahí nace el coraje. No en eliminar la ansiedad, sino en impedir que gobierne tu vida. Ejercicio estoico. Elige tu respuesta. Cuando la ansiedad se presente, haz una pausa. No huyas. No reacciones. Elige. ¿Qué es lo correcto en este momento? No lo más cómodo. No lo más popular. Lo más justo. Lo más noble. Lo más humano. ¿Qué haría alguien con coraje? Recuerda a Marco Aurelio. Emperador del mayor imperio del mundo. Pero también padre en duelo, guerrero exhausto. Y filósofo silencioso en medio del caos. Él también sintió miedo. Y aún así, eligió la virtud. ¿Qué versión de mí quiero construir hoy? Cada acto es una semilla. Y cada semilla da forma al jardín interior de tu alma. No huyas del miedo. Camina con él. Úsalo como brújula. Porque el alma no se fortalece en la calma, sino en el fuego de lo difícil. Y cada vez que eliges lo correcto, aunque tu voz tiemble, aunque tus rodillas duden, tu carácter se afina. Tu espíritu se eleva. Y tu libertad se expande. Porque como decían los estoicos, la libertad no es hacer lo que quieres, sino tener el poder de hacer lo correcto, incluso cuando no quieres. La ansiedad no es un enemigo que debes destruir. No es un monstruo a quien debas vencer. Es, en realidad, un maestro silencioso. Un espejo que te invita a mirar hacia adentro. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Sabían que el mundo no está en tus manos. Pero la mente sí. Sabían que la vida no exige que vivas sin miedo, sino que aprendas a vivir con valor, a pesar del miedo. No eran seres inquebrantables ni perfectos. Eran humanos, como tú y como yo. Con sus dudas, sus heridas, sus sombras. Solo que aprendieron a detenerse antes de reaccionar. A contemplar sus pensamientos como nubes pasajeras. Y a encontrar un refugio de paz en medio de la tormenta. Tú también puedes hacer eso. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas la práctica constante. Y la firme decisión, cada día, de elegir actuar con virtud.
Respira profundo. Estás más cerca de la libertad interior de lo que alguna vez imaginaste. Si este mensaje tocó algo en ti, te invito a suscribirte y descubrir ahora las 10 frases más poderosas de Epicteto, explicadas. No son simples frases bonitas. Son antorchas encendidas en medio de la oscuridad mental. Llaves que abren la prisión invisible, donde la ansiedad mantiene cautiva a tu mente. Recuerda, el verdadero cambio no comienza en el mundo externo. Comienza contigo. Con el poder que tienes para transformar tu mente y tu vida.